partículas de enfermedades digestivas del bovino. Vamos a esta clase y la próxima clase también vamos a terminar con la parte digestiva, entonces es más de una clase, porque tenemos una gran cantidad de patologías. Además tenemos patologías de diferente importancia y que siempre vamos a tener problemas digestivos. Entendiendo primero el sistema digestivo, un pequeño repaso un poco de la parte semiológica. Recordar que el sistema digestivo, partiendo desde la boca, con todo el aparato bucal, incluyendo la parte dental, esófago, los 4 compartimientos estomacales, tenemos 3 estómagos y el estómago verdadero, y donde tenemos primero el retículo o redecilla, que se encarga de la retención, de todos los cuerpos que van en el alimento. Porque la vaca tiene la característica de que engulle y pesca todo y lo traga. Entonces así de repente come cosas de lo más extraño que puede haber, en el fondo, porque estando ahí tiene poca capacidad de selección, a diferencia por ejemplo de la oveja y de la cabra, que son bastante más selectivas. Después tenemos el rumen o la guata, que tiene un gran volumen y que es el que se encarga del procesamiento de los alimentos. Por eso los rumiantes son importantes por el rumen, porque ahí es donde procesan. Entonces hay veces que la vaca no se alimenta de lo que come. Le podemos dar diferentes insumos a la vaca, pero el rumen es el que los procesa, y lo que alimenta a la vaca son estos subproductos que se generan aquí a nivel digestivo. Después tenemos el omaso, que cumple la función un poco de absorber el agua, y después el omaso o librillo, y después el abomaso, cuajo o el estómago verdadero, que es encargable de que agua y minerales, sí. Los componentes que también están en el agua. Y después viene la parte intestinal, intestino delgado y finalmente el grueso. Pero estos preestómagos y estómagos verdaderos, donde tenemos una gran cantidad de patologías, y eso también vamos a ir desarrollando, y que depende mucho del procesamiento. Entonces, a nivel anatómico, o si lo vemos a nivel ventral, tenemos el rumen, que está en el flanco izquierdo, abarcando gran parte del flanco izquierdo. Un omaso, que su ubicación normal está en la zona ventral derecha, y el retículo, que está craneal por delante, por debajo del hígado, que está más dorsal, y la parte intestinal, que está por el costado derecho, el flanco derecho. Ahí sí vemos el bovino con un rumen que está abarcando el lado izquierdo, y que tenemos importante la ubicación de los estómagos, porque ahí tenemos, por ejemplo, esto lo vamos a ver, pero el desplazamiento de abomaso, porque hay una ubicación anormal del abomaso por diferentes condiciones, que es lo que vamos a analizar. Ahí tenemos los estómagos en general, visto una visión genérica, donde tenemos el retículo, que está al frente, el rumen, que está con sus diferentes sacos estomacales, y los pilares que generan, generan especialmente el movimiento luminal. Están haciendo las contracciones para generar los movimientos luminales. Y vemos anatómicamente, porque es importante desde el punto de vista, acá ya empezamos a acordarse de la anatomía, los nombres, las ubicaciones, hablar directamente a lo que está bajo las costillas, los hipocondrios, en la zona del flanco, la parte ventral. Entonces hay que ver la vaca desde el punto de vista anatómico, hablando como corresponde: craneal, caudal, dorsal, ventral, medial, lateral, proximal, distal, para poder describir, porque vamos a tener que describir patología, y de repente de eso hay que usar un lenguaje que no quiere decir que está más adelante o más atrás, sino que está craneal o caudal. Entonces, para buscar anatómicamente y dónde se generan los problemas, para poder describir. Cuando tengan radiología van a tener que, no existe lo normal, sino que hay que describir
¿Qué es esa normalidad? Está radiodifuso, radiopaco, la zona proximal, la zona distal. Entonces hay que hablar con terminología médica porque somos médicos. Y ya estamos a puertas de ser incluso, estas partes de las profesiones de la salud. Nuevamente reincorporado a las profesiones de la salud. Entonces, hablar con un médico, no estamos hablando con un dios que está arriba y que nosotros somos solo veterinarios. Entonces, somos igual, pero tenemos diferentes características. Entender la bioquímica ruminal. Se acordarán un poco de el rumen, que es un reactor que trabaja procesando. Entonces, como les decía, lo que la vaca come no es lo que la alimenta. Entonces, son reacciones químicas donde ingresan compuestos iniciales A, B y C, producto de diferentes procesos, reacciones que se generan y por condiciones específicas, producto del calor, presión, pH, algunos catalizadores y la agitación que producen estos movimientos terminales. Todo eso genera otros compuestos finales, W y C en este caso. Son diferentes de los que ingresaron, que son procesados. En términos ya directos ruminales. Estos compuestos iniciales, ¿cuáles son? Tenemos carbohidratos. Las vacas se alimentan de carbohidratos. Le podemos meter almidón, maíz, afrechillo, pomasa, fruta, el mismo pasto que tiene lignina y que tiene diferentes componentes, fibras ácido detergente, neutras. Entonces, de diferentes composiciones y de acuerdo al tipo de alimento, también va cambiando la composición que tiene, pero también como va generando diferentes procesos. Entonces, diferentes carbohidratos, proteína. Y proteína no necesariamente ingresamos proteína en sí, sino que también ingresamos precursores de proteína. Le podemos meter, por ejemplo, una vaca, le alimentamos con guano de pollo, una cama de broiler, que tiene amoníaco y tiene una gran composición de nitrógeno no proteico. Le podemos incluso, en cantidades adecuadas, muchas veces se suplementa con algunas fracciones, por ejemplo, los silos, con urea. Urea es nitrógeno, directamente, como salitre. Entonces, urea, que tiene un exceso, va a intoxicar, pero en cantidades adecuadas me aporta cantidades de nitrógeno. El problema es cómo medimos, y por eso la urea está muy, en la alimentación restringida a ciertas condiciones, especialmente los silos, para poder manipular el aporte nitrogenado, digamos, de esta dieta. Lípidos, grasas, también precursores, vitaminas, sales minerales. Todo eso es la ración. La vaca come, y come pasto, come afrecho, come maíz, come una gran cantidad, y de acuerdo de productos, y si estamos en engorda o en lechería, le mandamos diferentes productos, y todo eso van a entrar nutricionalmente a la dieta. Y no solamente importa qué es lo que entra, sino que cómo está conformada. No basta con decir le metemos fibra. Si la fibra está en características no adecuadas, por ejemplo una fibra que está muy picada, no genera muchos de los efectos, porque no va a estimular la motilidad. Entonces también tenemos que tener características de estos alimentos para que sean adecuados. Entonces, bueno, estamos metiéndole compuestos iniciales a través de características que hay en el rumen. Calor, trabaja a una temperatura determinada. Por presión, la presión que está generando la presión intraruminal. De hecho, si cuando tenemos una vaca que se le coloca, se hace ruminotomía, estas vacas de estudio nutricional, y se le saca la tapa, uno pierde presión, siempre se dice, siempre tiene que estar, no, la vaca no puede estar con la tapa abierta en esos casos, porque pierde presión también en el rumen, que liberan también los ácidos grasos polares, que se escapan. Se genera pH, trabajan en unas condiciones determinadas de pH, y de acuerdo al tipo de alimento, va a generar condiciones directas de pH. Y de acuerdo al pH, es cómo va a trabajar y qué bacterias son las que van a estar influyendo en el procesamiento. Entonces el pH, catalizadores que se incorporan y la agitación que genera el rumen directamente a mi rumen. Entonces, adentro del rumen, y en este proceso, además le sumamos bacterias prozoos. Hablamos de una microbiota
porque tenemos flora, fauna, porque tenemos bacterias, seres vivos. Y esos son los que están procesando. De acuerdo a las condiciones internas, va a determinar qué tipo de microbiota es la que se va a estar desarrollando. Y de acuerdo a los tipos de alimentos, va a estimular el desarrollo de una u otra. Y por eso la adaptación que tenga el rumen a las diferentes dietas va a determinar la capacidad que tenga de generar, además de generar el proceso, además de el estímulo, por ejemplo, de las papilas ruminales, el estímulo de las condiciones para la generación, qué ácidos grasos volátiles son los que se van a desarrollar, etc. Por lo tanto, qué poblaciones son las que están predominando ahí, de bacterias. Y en el rumen existe una gran cantidad, estamos hablando de una concentración de cerca de bacterias, microorganismos, cerca de 10 millones de bacterias por ml. Entonces, una gran concentración de bacterias está haciendo esto. Bueno, de acuerdo a estas condiciones, se van a generar diferentes compuestos que son diferentes a los iniciales. Ácidos grasos volátiles. Y de acuerdo al tipo de alimento, va a determinar qué ácidos grasos volátiles son los que se van a desarrollar. La palabra lo dice, son ácidos grasos volátiles. Por lo tanto, acidifican. Y en la medida que alimentamos con ciertas dietas, eso va generando el cambio de pH que puede haber a nivel ruminal. Porque esos ácidos grasos están determinando el tipo de pH. ¿Cuáles son los ácidos grasos volátiles? Acético, butírico y propiónico. Propiónico es el principal precursor de glucosa. Se van produciendo proteínas, o las mismas bacterias en este recambio constante de bacterias están muriendo y creciendo en nuevas poblaciones, y esas bacterias son fuentes de proteínas. Entonces la alimentación de las bacterias, a la medida que están muriendo, también son fuentes de proteínas para el animal. Estos millones de bacterias están generando, están alimentando a la vaca. Entonces si nosotros alimentamos a bacterias y tenemos una mayor cantidad de bacterias, una mayor cantidad de proteínas. No obstante, igual, cuando nosotros alimentamos, igual se le da ciertos compuestos que hablamos a veces bypass, proteínas bypass, grasas bypass, que atraviesan el rumen en el fondo y pueden ser absorbidos más posteriormente. Son estrategias nutricionales, que no va al cabo acá, pero lo importante es que lo que administramos mediante el proceso genera otros compuestos que son los que alimentan a la vaca. Hay vitaminas y sales minerales. Por lo tanto, se requiere un ambiente ruminal adecuado para el desarrollo de estas poblaciones bacterianas, de microbiota, esta flora ruminal, y que son los responsables de toda la digestión que se va a generar en el rumen. Y obviamente el ambiente que se genera va a depender de las prácticas alimenticias que se desarrollen. Cómo se alimenta y con qué se alimenta. Aparecieron el mensajito y me configuró. Esto es en términos simples, para que se entienda. De acuerdo al nivel de pH que tengamos, van a haber ciertas concentraciones de algunos tipos de bacterias y eso va a determinar las características de cuáles son los ácidos grasos volátiles que se van a ir produciendo. Con alimentos muy toscos, paja y alimentos de muy mala digestión, vamos a tender a un pH más neutro. Ejemplo, vacas de cerro que están consumiendo pastoreo en condiciones de mala calidad, el pH tiende a ser neutro. Ejemplo, y en una lechería, en la medida que damos dietas de mejor calidad, vamos a, especialmente en la medida que le metamos más carbohidratos, concentrados, químicos, o pastos de mejor calidad, el pH va a ir variando y va hacia el ácido. De acuerdo a las condiciones de pH, ¿cuáles son los ácidos grasos que empiezan a predominar? Y eso implica el ambiente ruminal. En un pH de 7 es muy poca la producción de... En un pH 7 es muy poca la producción de ácidos grasos volátiles, por eso tendríamos, básicamente se empieza a producir ácido butírico, o sea, acético.
pero muy poco propiónico y poco butírico. En la medida que tenemos dietas de mejor calidad, por eso el ambiente más favorable es el que está entre 7 hacia el 6,5, hacia el 6. Para esas condiciones empieza a aumentar el ácido propiónico y el butírico y empieza a bajar el ácido acético, que no es el más adecuado. En una dieta de lechería, que es de mejor calidad, va a estar cercano a aquí, al 6,5. Tenemos una buena producción de ácido propiónico. Según la dieta, si empezamos a bajar el nivel de pH, cambian las poblaciones, incluso bajo 6 ya empieza a disminuir la producción de propiónico, que no es el adecuado. Y cuando llegamos al 5,5 empezamos la producción de ácido láctico, porque empiezan las bacterias lactogénicas. Y el ácido láctico, que de todas maneras es el principal productor de la acidosis láctica, porque el ambiente se empieza a pasar y básicamente empieza de acuerdo a la alimentación y de las poblaciones y los tipos de bacterias empiezan a generar un ambiente que ya no es adecuado. Por eso el más propicio es la vaca siempre en un ambiente levemente ácido, pero cuando el pH baja mucho, mueren las poblaciones de las bacterias adecuadas y empiezan a generarse algunas poblaciones bacterianas que no son las propicias y generan un ambiente inadecuado porque está muy ácido. Eso todavía es general, todavía no estamos hablando de ninguna patología, pero sí entender cómo funciona este rumen. Cuando uno trabaja adecuadamente, se genera la patología. Profe, el propiónico que después hay una alza. Claro, después en cierto punto empieza a aumentar también el pico de propiónico a este pH, pero ya también con ácido láctico, porque básicamente es una dieta muy alta en carbohidratos. Tiene más propiónico, pero también empieza láctico. En granos, ¿no? Muchos granos. ¿Cuál sería No necesariamente granos, carbohidratos. ¿Cuál sería el pH ideal? Cercano 6,5. Este pH en el fondo cercano al 6,5 donde están las mejores poblaciones generando la mejor cantidad de nutrientes. Un desequilibrio en la ración hace que inmediatamente se nos cambie. Una dieta muy alcalina, muy fibrosa, está generando un pH más cercano al neutro. Una dieta muy rica, especialmente en algunos carbohidratos o algunos componentes ácidos, empieza a hacer que el pH baje. Y ahí empezamos a generarse diferentes patologías. Profesor, yo entiendo según el gráfico, perdón, que la acidosis ruminal es patológica desde el 5 hacia abajo. Desde aquí empieza a generarse acidosis ruminal. Pero así, patológica mal, ¿desde el 5 o desde el 5,5? Yo ya me pregunto mucho. Es que va a depender, y ahí va un pH cercano acá, que lo vamos a ver después cuando hablemos de ácidos, un pH que esté más o menos en estas condiciones, a lo mejor en un momento no va a ser problema, pero si eso es prolongado, crónico, me va a generar una acidosis subaguda o crónica recurrente. Entonces eso también es patológico, pero con una condición diferente al de una acidosis aguda. ¿Cuál es la diferencia? Lo vamos a ver en acidosis, pero la diferencia entre una acidosis aguda y una subaguda es que la aguda es que por tipos de alimentos el pH rápidamente baja y se empieza a generar y bajamos rápidamente hacia estas condiciones bajo 5 hasta 4,5 puede llegar. Muy patológico. Pero cuando nos mantenemos ahí, también es patológico. Uno dice, uy, es rico, porque igual tenemos ácido propiónico, pero estamos en una condición de pH que en la medida que es a largo tiempo, igual genera anormalidades. Ya, aquí partimos con algunas patologías. Partimos con esta, que es la más básica. ¿Quién no ha comido algo que le ha caído mal al estómago? Es una indigestión. A la vaca le pasa lo mismo. Por eso es como un cuadro más sencillo. ¿Cómo? Sí, la sobrepilla del capito. O, ejemplo, una indigestión. Un vegano que consume algo de proteína animal. Y no es que la proteína animal en sí sea mala, pero si alguien no está adaptado, no tiene su sistema digestivo adaptado, le va a generar una indigestión. ¿Cómo? Es que ahí tiene que ver más que nada, porque al tomar agua, más que nada porque esa agua muchas veces no está bien potabilizada y tiene algún tipo de
de bacterias que generan alguna alteración. O cuando uno come un alimento que no ha comido mucho en forma abrupta. Pero uno dice que si hay gente que come todos los días, eso les pilla, no les cae mal. Pero hay gente que come una y se va. Entonces, eso me fíjate en términos generales. Bueno, ¿cuál es el concepto de la indigestión? La indigestión simple. Primero, es una digestión ruminal básicamente con ingestión moderada de alimentos poco fermentecibles o no muy alta de alimentos muy fermentecibles. O sea, y básicamente sin acostumbramiento de la flora y la fauna ruminal. Por lo tanto, cuando la microflora ruminal, esta microbiota, no está adaptada y le metemos un alimento, se va a generar una indigestión. El rumen no puede trabajar adecuadamente. Y eso genera anormalidades. Y se caracteriza clínicamente por la disminución del apetito, los movimientos ruminales, y esos que están anormales. Cuando decimos anormales, puede ser desde una diarrea leve o una constipación leve. Porque básicamente. Y muchas veces puede recuperarse sin hacer ningún tratamiento. Pero sí, baja el consumo de alimentos, ¿sí? Le duele la guatita, deja comer. En términos muy básicos. Pero eso es digestión simple. Entonces, etiología. Alta cantidad de alimentos fibrosos poco digeribles. Alimentos que en el fondo hace trabajar y la microbiota que estaba preparada. O alimentos enmohecidos, helados o calientes. Entonces eso hace que estas bacterias o la musculatura, todo se afecte. Alimentos enmohecidos, damos fardo y vemos que viene con un poco de moho. Eso puede generar indigestión. Yo he tenido casos de vacas que, a veces vacas lecheras, y que me dicen, no, en el fondo la vaca no quiere comer, está ahí, y vamos a ver el heno, claro, ahí está, claro, la vaca no quiere comer. El problema es que esa vaca que no quiere comer puede predisponerse a tener otro tipo de patología diferente porque entró en una condición de anorexia del cuerpo. Y eso puede predisponer a otro problema. Pero partió con un alimento de mala calidad. O una sobrealimentación, aunque sea moderada, con concentrados o ensilados. Si no hay una preparación, una adaptación del rumen, y le metemos un alimento muy rico, de muy buena calidad, pero no tiene una población previamente. Uso prolongado de antimicrobianos, las bacterias no están adecuadas. Obviamente porque se genera mortalidad de esta microbiota. Ejemplo, bueno, tuve un caso, pero ya que pasó de una indigestión simple a una indigestión severa. Ejemplo, en Puchuncaví hace un par de años, en que un agricultor fue a ver unas cabras, estaban con diarrea. Y era más grave, pero partió un tema súper simple. ¿Por qué hago el ejemplo? Porque esta cabra partió con un cuadro respiratorio. Llamó a una colega de la zona y la fue a ver. Chuta, ok, está con cuadro respiratorio, démosle este medicamento. Le dio antibiótico, pero en comprimido. ¿En comprimido? ¿Las vacas se recuperaron del cuadro respiratorio? Sí. Le generó una indigestión que fue más que leve, fue severa en este caso. Básicamente porque por eso, en los rumiantes no podemos dar antimicrobianos en forma oral, por lo mismo porque también afectamos la flora, la lista microbiota. Pero un uso indiscriminado o prolongado de antimicrobianos también puede afectar la microbiota y generar cuadros de indigestión. Hago el ejemplo de ese. A ver cómo también una mala administración también puede generar problemas. No es que sea malo antibiótico, el problema es la vía de la administración no es la adecuada para un rumiante. La podría trabajar menor. Entonces, claro, ¿qué es lo que tenía a mano? Recuperar la neumonía, no, pero nos costó un mundo recuperar la diarrea. Entonces, consumo de altas cantidades de grasas poliinsaturadas que hacen trabajar en forma de sobremanera. ¿Te fijas? Entonces, una sobrecarga a veces. ¿Cuál es la patogénesis? Básicamente se produce hipotonía ruminal primaria, básicamente por el manejo alimentario. Y básicamente por muchas veces sustancias indigeribles,
algunas aminas o amidas tóxicas que generan alteración a nivel de la microbiota, pues, se produce, o puede ser por anorexia, que han consumido poco, y ¿te fijas? Disminución de la microflora y fauna ruminales, o cambio en el pH ruminal, que pueden generar esta alteración. ¿Qué signos? Les dije algo: anorexia, disminución de la producción de leche, vaca lechera, porque una vaca que no come, no produce. Decaimiento moderado, desaparece la rumia, alteración en la frecuencia de los movimientos ruminales, puede haber meteorismo, leve a moderado, y esas que pueden ser escasas y duras, o eventualmente diarreica. Como sea, el diagnóstico podemos hacer por evaluación del líquido ruminal, por sonda, por los signos, puede ser examen directo del líquido ruminal y viendo el pH y sedimentación. Como sea, diagnósticos diferenciales, se lo muestro porque a veces no es que vamos a buscar el diagnóstico diferencial de la indigestión, pero muchas veces pensamos en un cuadro más severo y al final digamos, no, era solo una indigestión. Por eso, el diagnóstico diferencial es casi de todas las patologías digestivas, desde indigestiones secundarias, septicemia, toxemia, cetosis, acidosis láctica, intoxicaciones, reticuloperitonitis, desplazamiento de vaso, impacto, indigestión vagal. O sea, de todo, claro. Ese es como el diagnóstico diferencial, que es como decir, pensamos lo peor, no, afortunadamente fue una mera indigestión. Pero siempre hay que tenerlo en consideración. Todo cambio en la ración, cambio brusco, puede generar una indigestión que puede ser muy simple, pero eventualmente puede complicarse. Y puede pasar a otro cuadro, o puede ser un cuadro más complicado, que sea esto la causa más sencilla del problema. Y el tratamiento puede tener un sulfato de magnesio que alcaliniza un poco, aceite mineral, vaselina, hidróxido u óxido de magnesio, ácido acético, que acidifica. Entonces un poco va a depender un poco de, pero solo evaluemos cuál puede ser un poco la causa. Entonces, ¿cómo? No le vamos a colocar ácido acético y óxido de magnesio. Va a depender un poco de cuál es la causa que podamos tener para poder decir, yo creo que está una dieta, ejemplo, si está con constipación le doy una vaselina. Si está con diarrea no le va a meter vaselina, sino que le meto algún componente. ¿Te fijas? Un poco, no es que sean todos. Como si, líquido ruminal, ejemplo, si tengo, para poder recomponerla, es un probiótico, recomponer la flora ruminal. O el digestivo ruminal, que son compuestos comerciales, que lo que hacen es entregan propionatos, minerales, vitaminas, y lo que hacen es que la microbiota la estamos alimentando para que empiece a trabajar adecuadamente. ¿Profe, cuánto líquido ruminal se hace en el momento de una vaca a otra? Sí. ¿O uno puede sacar así? Se recomienda hacer como un trasplante de líquido ruminal, no guardarlo, porque como hay microbiota, tiene que estar alimentándose. Entonces, si yo la tengo guardado, voy a comprarle las bacterias que tenga ahí. Además que están acostumbradas a cierta temperatura. Entonces, la idea es extraer y administrar a otra. No puedo tenerla guardada refrigerado porque esa microbiota simplemente son las que están a morir o no aguantar. Pues tienen que tener insumos para poder estar en constante desarrollo. Lo más importante del control es mantener prácticas adecuadas de alimentación. Y muchas veces, como dije, puede recuperar sin haber ningún tratamiento de por medio. Una simple indigestión. Por eso, parto por acá, porque es lo más sencillo. Perfecto, ser digestivo. ¿Cómo? No, va a depender. Ahí vamos a conversar de algunos. No en todos los casos. Cuando tenemos la presunción de que la microbiota puede estar alterada, el líquido ruminal me va a ayudar un probiótico a restablecer las poblaciones. Entonces, en algunos casos se recomienda, es una alternativa, pero no es para todo el problema ruminal. Pero muchas veces sí, para poder, bueno, podemos dar un probiótico, ejemplo, un chamito. Para algunos casos, ejemplo, un ternero a lo mejor puede ayudar. O una vaca, un chamito, otro probiótico de los humanos, no son muy recomendables, porque ¿qué es lo que tienen los probióticos?
especialmente lactobacilo. Y si un lactobacilo va a tender hacia la acidosis láctica, no recomponer las poblaciones, la microbiótica, la microbiota más adecuada. No, pero, o sea, no es un probiótico adecuado para rumiar. Además, que ¿cuántos chamitos necesita una vaca? Pues, Eso me refiero, no es como... pues eso no, es que muchas veces, de hecho, por ejemplo, si le ve el líquido ruminal, no implica tener que, un rumen que tiene 120 litros, por ejemplo, y tiene 100 litros de todo, no le meto un litro de líquido ruminal. Lo que estoy haciendo es repoblar, inocular. No necesariamente volver, no es que saco y recupero toda la composición. Lo importante es inocular para que generen nuevamente las bacterias que yo quiero y obviamente en las condiciones adecuadas para empezar a repoblarse. ¿Se fijan? Entonces, claro, un chamito sería muy poco, pero en el caso de ternero muchas veces se utiliza un par de chamitos y eventualmente ayuda a recomponer. Pero Profe, pero nos queda con una sobrecarga de un tipo de bacterias. por eso el líquido, De un tipo de por eso composición. inicialmente el líquido ruminal es una vaca sana. Por lo tanto, cuando tiene más o menos las poblaciones más o menos adecuadas. Entonces estoy inoculando. Eso es lo que se busca con el líquido ruminal, es inocular nuevamente con bacterias adecuadas. Nada más. Y aquí entramos a patologías más, por eso ahora sí con la acidosis. Pero antes de partir, voy a hacer un pequeño cuadro que lo hago siempre. Porque vamos a partir con la acidosis ruminal aguda. Pero ¿cuál es la diferencia entre la acidosis subaguda versus una acidosis aguda? Si lo vemos desde el punto de vista de los carbohidratos, los administramos, los carbohidratos no estructurales, almidón. Una subaguda es por una cantidad aumentada de carbohidratos versus la acidosis aguda un exceso de carbohidratos, una cantidad mayor de carbohidratos, por lo tanto generan un ambiente más ácido, pero la fibra. Generalmente la acidosis subaguda tiene que ver con carbohidratos, aumento de carbohidratos y o disminución de la fibra. En veces ambos. Básicamente la relación carbohidratos versus fibra está alterada, no es la adecuada. Esa es la principal causa de la acidosis aguda. La acidosis aguda, la fibra, no tiene ninguna relación entre estos dos. La subaguda. En la aguda. En la aguda es por carbohidratos. Sí, pero La la fibra. subaguda sería el aumento de carbohidratos más el aumento de Carbohidratos que están aumentados o fibra. fibra disminuida. O fibra disminuida, o la relación entre, o ambos, la relación entre carbohidratos, porque podemos darle mucho carbohidrato y fibra también en alta cantidad, pero no en la cantidad adecuada de acuerdo a la cantidad de carbohidratos. Okay. La relación muchas veces no es siendo la adecuada. Eso pues puede entender, porque no es que un aumento muy alto de carbohidratos genera una subaguda, por eso una acción más crónica latente, un problema más. Un cuadro leve, pero más mantenido. Acá se empachó con carbohidratos, se metió y se comió una cantidad tremenda de carbohidratos. No un kilo, se comió 10, 20 kilos de pan. Pero acá se comió 1 kilo de pan, pero no consumió solamente fibra. O consumió la cantidad, ejemplo, el carro forrajero. Estaba súper bien desde el punto de vista teórico, equilibrada la cantidad de carbohidratos que es su fibra. Pero el carro forrajero no trabajó adecuadamente y la fibra está muy molida. Nutricionalmente, ¿tiene la fibra? Sí, pero no estructuralmente es la adecuada. ¿Te fijas? Entonces, la relación a una fibra de un tamaño y condición óptima para generar la rumia. Hago esto para entendiendo desde antes, porque ahora vamos a hablar básicamente ya de las patologías, es decir, para que se entienda un poco la diferencia, porque a veces como que les cuesta y dicen, no, cantidad excesiva. ¿Sí? Una cantidad muy excesiva va a producir acidosis aguda, no necesariamente la subaguda.
Ya, partimos con la acidosis aguda. Con la aguda, bueno. La acidosis aguda o acidosis láctica o sobrecarga ruminal. Básicamente es una ingestión repentina de alta cantidad de carbohidratos no estructurales. Ejemplo, la dieta tenía o una cantidad muy exagerada o no estaba bien administrada. Antes, hoy día con los carros forrajeros se ha disminuido, pero antiguamente cuando la dieta se pasaba en una lechería, una engorda, y pasaba primero el forrajero, primero tirándole con el coloso, tirando y o dando vuelta a los sacos, de repente le caía todo el saco en una zona del comedero, y llegaba la vaca más cabrona, y llegaba, le pegaba a la otra y se iba directo al concentrado. Y se comía y se empachaba un concentrado. Claro, porque no estaba bien mezclada la dieta. El carro forrajero lo que ha logrado es homogenizar y por lo tanto que la dieta tenga este mismo puesto. Entonces, ahí eventualmente tenemos un problema. O un animal, una vaquilla, por ejemplo, que se salió, y justo estaba la bodega abierta y se fue a meter y la pillaron en la mañana, y la pillaron metida en la bodega de la pechilla. O en una engorda, muchas veces cuando se le da cantidad exagerada de algunos compuestos, pan o productos ricos en carbohidratos. Yo tengo un agricultor que le pasó, básicamente, ¿por qué? Porque le regalaban pan. Y uno veía y de repente las cabras llegaban, le regalaron pan, así le metió y los comieron llenos de pan. Y las cabras comiendo pan y después la fui a ver acidosis. Otro caso que tuve en Casablanca, producto de la sequía, voy a ver, me llama un caballero que tenía unas cabras, le digo, no, porque estaban como hinchadas. Eso mismo. Y voy a ver, y lo primero que veo la cabra, o la oveja, era una oveja. Y primero la vi como una redondita, claro, te la dan engaña. Pero lo primero que me doy cuenta, veo el comedero lleno de flechillas. Y después me fijo en las fecas, y una feca blanda y más amarillenta. ¿Qué le está dando? Y yo ofrecí, ¿y cuánto pasto le está dando? No, lo que hace es que está tan caro el pasto, eso pasa como un par de años, tan caro el pasto, que le estoy dando pasto, pero compro un fardo, una poliza, así que lo divido en cubos y les tiro un poquito. Así un pedacito de pasto para 20 ovejas al día. Pero el comedero lleno de flechas. Claro, porque la flecha estaba más barato. Pero si la flecha es bueno. El problema no es, que aquí no era sino que pura flecha y un poquito de pasto. Y además que un desequilibrio, literalmente mucho, es un exceso, una sobrecarga ruminal de carbohidratos. ¿Entendés? Entonces puede ser por una cantidad repentina de altas cantidades de carbohidratos de forma muy aguda, o una ingestión eventualmente repentina de cantidades moderadas, pero sin adaptación previa. Pasamos de la indigestión a un cuadro ya de acidosis por sin adaptación, una cantidad bastante más alta de lo que deberían consumir. Es un término simple, es la causa. Las pasas también. Estamos hablando de carbohidratos. Carbohidratos a flecha, lo que están las harinas, el maíz, las frutas, tienen mucho azúcar. Muchas veces mucha gente tiene manzana y le da fruta, manzana, pasas, también de una cantidad de azúcar tremenda. Entonces un exceso, obviamente va a producir problemas. Yo trabajé en la hacienda de Chorombo, María Pinto, y pertenece a empresas Carosi. Nosotros los novillos lo alimentamos y le damos de todo. Tenemos pomaza de tomate y de fibra le damos solamente paja, pero guano y le damos chocolate. Porque nos llegaban de Andosol y de Costa, nos llegaban camionadas de galletas, chocolate. Entonces, y tenía una cuadrilla de viejos que cuando llegaba, los operarios ahí, cuando llegaba el camión, se tenían que meter a sacar los papeles, sacar todas las cuestiones, a limpiar un poquito. Obviamente los viejos comían como la cabeza. Pero llegaba de todo, y no sabíamos. Entonces, pero la cantidad que teníamos que darle, ¿cuánto le damos? 150 o 200 gramos de esta mezcla. Porque si se pasaba, hizo la vida carro forrajero. Entonces todo entra en la ración. ¿Te fijas? Pero el exceso
podía enfermar, porque alguna vez le pasó. Cuando recién llegó, le metieron mucho, pero salió problema. O fideos, cuando son subproductos, cosas que sobran, cosas, si hay fideos molidos, cosas así, eso. O masa de panadería, o masa de galletas. Todas esas cosas son carbohidratos. Si están en exceso, van a recibir problemas. Ya. Eso como etiología, qué productos son los que vamos a producir. Bueno, ¿qué produce? Fue la patogénesis. ¿Qué problema se produce? Primero, hay una ingestión excesiva de carbohidratos solubles. Eso que empieza a modificar la fermentación ruminal y lo lleva a valores cercanos al 5,5. Bajo esa pH de 5,5 empieza a haber predominio de Streptococcus bovis. Y eso hace incrementar el ácido láctico y hace que el pH siga bajando y llega a 5 o menos. Ahí empiezan la multiplicación de lactobacilos. Y eso hace que el pH siga bajando y puede llegar a 4,5 hasta 4. Sumamente ácido. ¿Se fija? Es una cadena. Es tanta la cantidad que permite que se siga generando. Bajo esos niveles de pH tan bajos, aumenta la presión osmótica en el rumen, que implica que empieza a buscar, para compensar este pH tan bajo, empieza a absorber líquido desde todos lados. Cambia la presión osmótica y extrae líquido desde el extraruminal, generando deshidratación. Y eso se manifiesta con algunos signos. Entonces, a veces. Entonces empieza a haber deshidratación y puede llegar al choque hipovolémico, porque el volumen de hidratación a nivel sistémico baja. Y eso muchas veces puede usar el generador de la muerte, aparte de otras cosas. Bueno, ¿cuáles son los signos? Depresión que puede ser de marcada a leve y puede caer en decúbito en corto tiempo. Dentro de 48 horas la vaca caída por el estado de deshidratación e hipovolemia. Esa hipovolemia genera sed. Entonces, además de que la vaca tiene la sensación de este pH, de este ardor, que lo pensamos, es como veterinario con carrete. Les digo. Entonces después la sed es tremenda. Entonces acá quiere compensar y son litros y litros que quiere bajar, compensar. Entonces empieza a polidipsia. ¿Signo? Entonces, polidipsia y en algunos casos puede llegar incluso con anuria. Por el nivel de deshidratación. Toma mucha líquido, pero no líquido. ¿Y toda esta agua dónde queda? Solamente la toma. Y eso genera el signo de chapoteo. Entonces uno siente la guata que está llena de agua. Entonces, bueno, la temperatura rectal es variable, puede llegar hasta los 41 grados, producto de este exceso de movimiento que tiene, frecuencia cardíaca que puede incluso aumentar hasta 140. Sobre 100 ya es grave. Frecuencia respiratoria también ha aumentado, y es un poco superficial porque en casos muy severos puede llegar incluso a generar cierto nivel de acidosis sistémica. Generalmente una diarrea, dolor agridulce y de color amarillento, porque estos lactobacilos son los que predominan y esos generan que el rumen, el contenido está de un color más amarillento. El flanco izquierdo puede estar aumentado porque empiezan a generarse más gases y eso genera hipotonía. Y según el contenido del rumen, signos de chapoteo al presionar. Esos signos que en el fondo por la cantidad de agua que está. Y en algunos casos anuria, como les decía. Diarrea amarillenta severa, vaca echada, postrada, producto de la... Esta muerte, hinchada, y muerte incluso, en algunos casos puede estar, al morirse se relaja los esfínteres, incluso con vómito, como ese. Y ese contenido, por la foto, es un contenido amarillento que está saliendo en este caso por cavidad bucal. Al abrir el rumen, el contenido amarillo, el rumen normalmente es más verde, porque está comiendo pasto. Pero en este caso, amarillo, líquido, lleno de agua. Fíjense el rumen. Las vacas, las vemos están como agitadas, cesando, respiración superficial, aumento de la frecuencia respiratoria,
generalmente fuentes de agua pegadas al agua, en el fondo ahí tratando de y tomando y tratando de bajar un poco la temperatura, así que se hipertermia. Fíjense, la que está cesando. Eso. ¿Cómo? Y además se hincha, porque de hecho dentro de los signos del timpanismo también se considera que una acidosis puede generar timpanismo dentro de él. Pero no es, en este caso el timpanismo es como secundario, es un timpanismo primario, porque un timpanismo igual puede ser espumoso, pero un timpanismo que no es lo más importante, sino que todo lo que está generando a nivel sistémico y a nivel ruminal, que es un rumen que no funciona. Eso es lo que estaba ocurriendo. Ahí están los comederos, exceso de, en este caso, fideos. Una engorda era fideo. Entonces el comedero lleno de puro fideo, claro. Disponible una mala alimentación. Entonces, esto es lo que está. Uno dice, ¿no se le puede dar fideo? Sí, se le da. ¿No se le puede dar pan? Sí, se le puede dar pan. ¿Le podemos dar frechillo? Sí. ¿Le podemos dar maíz? Sí, pero en cantidades moderadas. Un exceso me puede generar una acidosis. ¿Le podemos dar fruta? Sí, pero en cantidades moderadas. Todo en cantidades moderadas puede ser benéfico. En exceso, en este caso, acidosis. Diagnóstico con los signos clínicos, los antecedentes epidemiológicos, lo estaba comiendo, cuántos animales están generando el problema, y básicamente el examen del líquido ruminal me va a poder determinar, en el fondo, viendo el pH, cuál es el grado de alteración que estamos teniendo. Tratamiento, solamente en casos moderados se justifica. ¿Se puede tratar en otros casos? Sí. Pero en casos moderados, ¿qué hacemos? Primero, evitar el consumo de estos alimentos de riesgo y suministrar solamente heno para tratar de cambiar el ambiente ruminal, para que empiecen a trabajar, empiezan a predominar volver a tener estas bacterias adecuadas. Evitar el consumo de agua durante 12 a 24 horas, hidratar para controlar la hipovolemia, pero evitar el sobreconsumo de agua. ¿Eso es por la distensión del rumen? Básicamente por la distensión y para que empiece a trabajar adecuadamente. Pero hay que hidratar. Entonces por eso tratar la deshidratación, bombear litros de agua tibia con óxido o hidróxido de magnesio para alcalinizar, o con un poco de bicarbonato también se recomienda, para poder alcalinizar directamente al rumen. Y eventualmente uso de líquido ruminal o levaduras para empezar a, como efecto probiótico, empezar a reponer el ambiente. Eso es casos moderados. En medianamente graves, lavado el rumen, bombeando agua tibia, unas 10 a 15 lavados para poder sacar todo este componente y volver a eliminar todo lo que estaba ahí. Hidratar la acidosis sistémica y la deshidratación. Fuentes de calcio, levadura o líquido ruminal. Debemos meter líquido ruminal para poder recuperar. Moderado, medianamente grave, pero el problema acá va a ser las consecuencias que tuvo esto a nivel ruminal. En casos graves, tratar la acidosis con bicarbonato al 5%, solución isotónica, endovenosa, y considerar la eliminación, luminotomía o lavado ruminal. Lo importante es la prevención, para evitar el consumo accidental de estos carbohidratos no estructurales. Y mantener, obviamente, normas correctas de alimentación. El mayor problema, y por eso que en los casos más graves, porque esta es una mucosa ruminal al interior de un rumen afectado por una acidosis severa. Está literalmente quemado con ácido. Por lo tanto, las papilas ruminales no pueden generar el efecto de absorción y, por lo tanto, la consecuencia es grave. Por eso mismo, en el fondo, incluso se puede considerar la eliminación, porque la recuperación va a ser no solamente funcional, sino también anatómica. Y eso es lo que puede complicar el caso. Lo importante es medidas adecuadas para evitar que se produzca problemas. He visto que utilizan el propenilglicol. No, eso no es para la acidosis, eso es para la cetosis. Pero eso lo vamos a aparte. El propenilglicol, propiedades son precursores de glucosa. Y eso se usan para poder recuperar la absorción de
básicamente el propilenglicol es un precursor del propionato, y el propionato es ácido propiónico. Y también podemos dar propionato, el ácido propiónico en otra forma, que no es ácido graso volátil, sino que en forma directa, como compuesto químico. El precursor obviamente es la glucosa. Pero esa es la parte. ¿Y cuánto tiene que pasar de una acidosis con el leve a que llegue a esto? Muy variable, dependiendo de cuánto haya comido. Ah, pero... Va a depender del animal. Dentro del mismo grupo podemos tener animales moderados, graves y otros que en el fondo que casi no tienen nada, depende de cuánto hayan consumido. Muchas veces es más grupal y podemos tener casos bastante más graves y varios. Pero lo importante es detectar en forma temprana. Ya detectando cambios en el fondo de las fecas que están amarillentas es grupal. Y por eso lo importante es las medidas. Hoy día estos casos son más accidentales que casos matan por una mala administración, porque no es algo que ya todo productor sabe que no puede darle un exceso de maíz, no puede darle un exceso en cantidades, o que no puede dar puro carbohidrato. Usted hablaba de tratamiento con heno. ¿Cuánto es lo recomendable en cuanto a días de para aumentar la cantidad más o menos? De heno, coma al libre. Ojalá incluso puede ser heno, no engorda, o que salga pastoreo. O que esté pastoreando, que la vaca puede consumir todo el heno que quiera, va a consumir todo el heno que puede. O todo el pasto, todas las fibras que pueda. Eso va a ir alcalinizando obviamente, porque el heno en el fondo hace trabajar más el rumen y en el fondo alimento más tofu. Pero va a depender de... Sería como una semana que ella ande comiendo feliz y después volver a través de su dieta, pero sí... Va a depender de cada caso. En el fondo nosotros vamos a ir evaluando cuál es la condición clínica y después, poco a poco, en el fondo ir incorporando vaca, un novillo. Si está un novillo en engorda, tenemos que empezar a meditarle heno. Pero lo importante es la evaluación en el momento de que las fecas están teniendo problemas, el ambiente está inadecuado, algo está alterado. Y por eso seguimos con la acidosis subaguda o